Hemos estado estudiando acerca de cómo nosotros en este mundo estamos a contracorriente. Estamos viviendo de acuerdo a los conceptos bíblicos de lo que la Biblia nos enseña. Y que esto es muy importante, por cierto, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos esta perspectiva bíblica de todos los asuntos de la vida, porque es la palabra de Dios, es Dios el diseñador de todas las cosas, el creador, el que nos establece todos los parámetros de su creación. Y por supuesto que la idea de estudiar todo esto, de ver lo que Dios piensa al respecto, pueda crear en nosotros esa misma línea de pensamiento, es decir, que sea nuestro pensamiento, sea una convicción. Y al mismo tiempo estemos dispuestos a vivir por eso, a hacer lo que Dios quiere, aun cuando, repito, esto sea contracultural. La cultura que está impuesta en la sociedad que vivimos puede estar contrario totalmente a este mundo. Pero el Señor nos enseña que no implica esto que lo hagamos con odio. No, esto no implica que lo hagamos con impaciencia. La verdad es que muchos de nosotros a veces caemos en eso, una desesperación. Esto es algo natural, es una respuesta natural. Cuando vemos a alguien que queremos, que estimamos, que alguien que ha estado cerca de nosotros y lo vemos que pueda estarse dirigiendo a un peligro terrible en su vida, pues a veces respondemos con un poco de desesperación. Respondemos y queremos como detenerlo, ¿verdad? Arrancarlo. Y a veces cuando platicamos con ellos y están tan convencidos de algo que para nosotros pudiera ser ya contrario totalmente a lo que es realmente disfrutar, realmente estar satisfecho en nuestras vidas, pues a veces dan ganas así como que agarrar, abrirle la cabeza, ¿no? Y meterle y decirle, no, mira, el Dios dice esto. Pero tenemos que tener la conciencia, parte de lo que Dios nos ha encargado es que lo que tenemos que hacer, el regalo precioso que tenemos que entregar a los demás, tiene que estar envuelto también con algo bonito. No puede ser solamente imponer verdades, ¿verdad? Con impaciencia, con egoísmo. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios nos ha encargado y de procurar que los otros puedan traer esta convicción también a sus vidas. No es una situación, ¿verdad? No tiene que resultar en coraje, en violencia o como a veces nos acusan de esto, con odio de ninguna manera. Como dice la Escritura en 2 Timoteo 2:24, Pablo le escribe a Timoteo y les dice estas palabras, les está hablando precisamente en esta carta, se presenta el Evangelio, Pablo presenta el Evangelio, pero también Pablo les habla de cómo vendrán personas que por afuera, desde afuera, es decir, gente que no está dentro de la iglesia, vamos a estar en esa contracorriente, pero aún dentro de la iglesia va a haber falsos maestros. Y mira lo que dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Es decir, no debemos estar provocando contienda, pleito, no debe ser nuestro objetivo, no debe ser la forma en la que nosotros hagamos las cosas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Algo que no nos gusta, ¿verdad? Que a nuestra carne no le agrada. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí nos da la razón. Nuestro objetivo, repito, no debe ser ganar un argumento. Una de las formas en que nuestra carne se manifiesta es esa. Queremos siempre tener la razón, ganar, no nos gusta perder. Queremos, ¿verdad? Que siempre la discusión termine con nuestra palabra, con lo que nosotros dijimos, con lo que nosotros queremos establecer. Y Dios dice, cuidado, ese no debe ser el objetivo. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es muy importante que nosotros argumentemos. Es muy importante que nuestra actitud sea en favor de lo que estamos planteando. Por eso dice mansedumbre. Pero el objetivo es que conozcan la verdad. El objetivo es que ellos sepan, que podamos distinguir, discernir la verdad. La palabra verdad significa lo que corresponde a la realidad. No lo que me imagino, lo que yo pienso, lo que supongo, no, lo que corresponde a lo que es real. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
Pedro también escribió en su primer carta, en el capítulo 3, versículo 14, algo muy semejante, pero que nos implica todavía un compromiso mayor. Dice 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Otra vez, mira la misma implicación. Pablo dijo sufridos, aquí dice padecimiento. Habla de realmente estar dispuestos, que por causas de alto valor nosotros estemos dispuestos a sufrir, a padecer, que no le tengamos miedo a eso. Somos bienaventurados. En eso vamos a tener una dicha y felicidad que no vamos a obtener de otra manera. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, dicho en mexicano chilango, no sean sacatones. No les sacates, no te conturbéis, ¿verdad? Que no, de eso no te implique un miedo. Ya sabemos a lo que vamos. Ya sabemos en dónde estamos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Y mira la palabra que utiliza ahora Pedro también. Con mansedumbre. Mansedumbre. La Biblia habla de un hombre manso, Moisés. Y Moisés no era de carácter fácil. Cuando Moisés desciende del monte que trae las tablas de la ley y ve que el pueblo está haciendo su pachanga de idolatría, ¿qué hace Moisés? ¡Ah, hijos de Dios! Y tira las tablas y las rompe. Y las rompió porque tuvo que otra vez, ¿verdad? Se tuvieron que hacer. Eso no fue agradable a Dios. Tan no fue agradable que Dios le dijo, yo hice esas, ahora tú las haces. En Deuteronomio 5, ¿verdad? Ahí lo vemos, que no era fácil, no era un hombre fácil, pero era manso al mismo tiempo. ¿Qué significa mansedumbre? Que cuando venían y lo atacaban a Moisés, él no faltaba Dios, Señor, que descienda fuego por estos cabezones. No, a él no le importaba sufrir, a él no le importaba por amor a alguien, porque esa persona pudiera recibir el beneficio, la bendición de Dios. Decían, no importa que me ataquen. Su propia hermana Miriam le tiró carrilla, ¿no? Ay, ¿por qué te casaste con una que no era judía, Moisés? Y le empezó a criticar y Moisés dijo, no dijo nada. Dios lo defendió, le cayó lepra a Miriam. Pero eso es manso. O sea, el asunto importante, la mansedumbre, el presentar estos argumentos, no es pelear, no es yo tengo la razón, no es que yo, ¿verdad? Yo quiero quedar bien en mi salón, que mi maestro, ¿verdad? Diga que soy. No, ¿sabes qué? Que esa persona sea beneficiada. Porque, ¿sabes? Esto es vivir el evangelio. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo no vino a morir por sus propios pecados. Él dejó todo lo que fuera valioso para Él por amor a nosotros, porque nosotros pudiéramos tener una reconciliación con Dios. Una defensa, sí, pero con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que hablarle a la gente, hay que explicarle con buena actitud sobre todo aquello que ha traído tanto engaño en este mundo. Y el día de hoy, después de estar analizando todo esto que hablamos, ¿verdad? Acerca del aborto, de las razones de Dios, a qué nos estamos enfrentando, cuáles son nuestros argumentos, qué paralelismo hay, ¿verdad? Hicimos en inicio, en las primeras pláticas, este paralelismo entre esta ideología nazi, muy semejante a lo que podemos nosotros ver ahora en los argumentos proabortistas. Nosotros tenemos que hacer estos engaños que están ahí, y tenemos que aprender a responder también a las preguntas difíciles sobre el aborto. Hoy vamos a hablar de dos específicamente para cerrar este tema, dos muy importantes preguntas que son las que podríamos considerar más de mayor peso que las que muchas veces nosotros, o he escuchado a cristianos que dicen, no, pues se me hace que ahí sí, ¿verdad? Yo creo que en esa condición sí es permitido el aborto. Hay que nosotros considerarlo. La primera pregunta que tenemos, que es muy común, que es la que puede ser más engañosa, y ahorita vamos a ver por qué decimos eso, es ¿qué pasa con un bebé, con un embarazo, producto de una violación?
y espero que todo lo que hemos hablado ya nos dé algunos recursos para poder argumentar. ¿Qué le decimos a alguien que puede decir, bueno, es que si una persona fue violada, ¿verdad? ¿A poco esa persona, esa chava, ¿verdad?, que quiera abortar, Dios lo ve como algo malo? ¿Qué es lo que le diríamos a esa persona? Ahora sí, por favor, microfoneros, digo microfonistas. A ver, ¿qué le respondemos? ¿Qué le dirías tú a alguien que te dice, o bueno, a lo mejor alguien piensa, no, pues en ese caso sí hay que abortar, ¿no? Sí se tiene que abortar. Bueno, es válido todas las opiniones. Digo, si opinas algo así, ahorita te vamos a sacar de las merititas greñas de aquí. No, no es cierto. No, para nada, al contrario, ¿verdad? La verdad siempre se va a imponer si somos honestos y razonables. Entonces, ¿qué le diríamos a alguien así? Yo pensé que iba a hablar. A ver, Ani, por favor. Pues, bueno, uno, dos, ya. Em, pues yo le diría que hay una cosa que es la voluntad de Dios y que Dios no es que sea bueno o malo, ¿no? Sino que dentro de la voluntad de Dios estuvo permitir que pues ella se embarazara a través de esa manera y que pues ella no lo ve de esa manera buena ahorita, pero que ella va a ser muy feliz cuando tenga el bebé y que Dios es muy grande para poder hacerla cambiar de opinión y no abortar ese bebé y tenerlo y al menos, bueno, yo les quiero contar algo, ¿no? Yo tengo una, no amiga ni nada, pero pues quedó embarazada de uno de mis primos. Mi primo no lo quiso reconocer y así, y ella quería abortar. Y mis papás le ofrecieron que pues no abortara y que nosotros íbamos a adoptar el bebé. Entonces también hay que decir las cosas, pero pues ver el ayudar, ¿no? Y gracias a Dios no abortó y nosotros cuidamos al bebé. No nos lo quiso dar en adopción, pero lo cuidamos también. Entonces, pues eso es lo que nosotros le dijimos y que funcionó y que Dios la hizo cambiar de opinión y gracias a Dios pues ahí está el bebé y es una bendición, ¿no? Y ya. Ok, Ani, muchas gracias. A ver, aquí alguien más. Sí, allá, pásale el micrófono. ¿No? ¿No levantaste la mano? ¿No? Ah, ok, pensé. No, sí, tú es que hiciste así y pensé que habías. Sí, adelante, a ver. ¿Qué le contestamos a una persona que dice, oye, pero es que este bebé me va a recordar, si yo se nace, me va a estar recordando ese momento, todas las veces que yo vea ese bebé, me va a estar recordando ese momento en que yo sufrí esto que para mí fue traumático y terrible? No es justo. A ver. Pues yo creo que en primer lugar le diría que, o sea, lo que le pasó es horrible. O sea, definitivamente, primero como entender eso de no fue tu culpa, o sea, en ningún momento lo buscaste. Y hay personas malas, o sea, pues el hombre tiene esa maldad también. Y no tenía que pasar, o sea, no estaba padre, no está nada padre lo que te pasó. Sin embargo, eh, así como esa persona malvada, o sea, te lastimó, hirió algo que, o sea, Dios te ama a ti primeramente también, y esa persona lastimó a alguien, a una criatura de Dios, a un hijo de Dios, y esa persona es cristiana, pero esa personita que viene en camino, pues también es inocente, o sea, tampoco tiene la culpa. Y es tu oportunidad, ¿sabes? Como de no hacerle daño a una persona que tampoco lo merece, que tampoco merecía que pasara por eso. Entonces, es como, mira, de esa persona Dios se va a encargar, la persona que te lastimó. Sin embargo, de esa personita dice que Dios dice que ve nuestro embrión, sus ojos. Entonces esa personita tiene la oportunidad de nacer, darle esa oportunidad como de hacer algo increíble en esta tierra. Y más allá de recordar ese momento horrible que definitivamente pues te lastimó, mejor recuerda que aún a pesar de esas circunstancias que Satanás usa para destrozarnos,
Dios en su gracia, o sea, las usa para bien. Quizá esa persona que viene en camino tiene una meta maravillosa, va a ser un predicador, un evangelista, un pastor, quien sea, y tienes la oportunidad de criarlo con ese motivo, entregándoselo a Dios. Eso haría. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Abby. ¿Avi? Ok, gracias, Avi. ¿Alguien más? Nadie sabe qué decirle a una persona así. Venga, Andrés. Yo creo que le diría que cualquier persona que es abusada, está atravesando una tragedia siendo removido de la opción de librarse. Un bebé abortado es la misma situación. Es alguien atravesando una tragedia removido de la opción. Entonces la Biblia dice que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer contra ese tipo de situación es no actuar sobre la misma línea. No estoy comparando para nada a alguien que aborta con un violador. Sin embargo, la manera de vencer lo malo es haciendo lo bueno. Y hacer lo bueno siempre trae bendición, y un bebé es una bendición siempre. Entonces le explicaría eso a lo mejor de mis habilidades. Excelente, muy bien. Bueno, gracias a Dios porque sí quiere decir que ha servido lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque ha movido en su corazón de la forma correcta. Exactamente. Número uno, lo primero que nosotros tenemos que pensar y establecer, y es exactamente uno de los argumentos más atacados, pero es una mentira terrible. Pensar que, como ya lo vimos, que un bebé concebido en el vientre es una bola de células, es la mentira más grande. Eso no corresponde a la realidad. ¿Cuál es el argumento? Que apenas inició y se está desarrollando. ¿Cómo le llaman? Producto, ¿no? No, ni siquiera le quieren llamar ya bebé, ¿no? Le quieren llamar producto. Es algo que es la generación de la maldad, dirigen algunos para poder argumentar, ¿no? Ya estudiamos que este es un ser humano. Desde la concepción, desde que está ahí concebido, hay un comienzo de desarrollo, ¿verdad? El Salmo 139 del 13 al 16 nos marca claramente, ¿verdad? Como dice, mi embrión vieron tus ojos. Es algo precioso que narra ahí David, ¿verdad? Pero vemos que de forma natural ese bebé está desarrollándose, nace y sigue desarrollándose. O sea, en el momento que sale del vientre de la mamá, ese bebé sigue desarrollándose, termina de desarrollarse hasta los 30 años. Entonces, si la justificante para dejar a un bebé, ¿verdad?, que está dentro del vientre es que realmente no está formado, pues realmente nunca estamos terminados de formar hasta los 30 años. Es que si me caes gordo o me parece que tienes una deficiencia o si tú me recuerdas algo malo, entonces yo tendría el derecho de matarte. Cualquier razón que yo encuentre para que dentro, por el simple hecho de que solamente se está desarrollando, que no ha concluido su desarrollo, eso significaría que yo lo puedo matar, debería de poder matar en cualquier momento de ese desarrollo. Sería un argumento que no valdría. Ya hay funciones biológicas, ya hay vida en desarrollo, repito, hasta, dicen los expertos, los 30 años. Número 2. Se mataría fuera del vientre por ser concebido por una violación. Es decir, imagínate que estuviera en dudas, termina naciendo y está el bebé, ay, me recuerda que me violaron, entonces así lo mato. Por supuesto que no, nadie haría eso, ni siquiera está permitido. O sea, legalmente no está permitido, o sea, no es un argumento como tal, ¿verdad? Si la diferencia es exclusivamente que está fuera del vientre, no haríamos eso fuera del vientre. Entonces, ¿por qué asesinar a un niño dentro de la matriz? No hay un argumento válido al respecto. Número 3, como bien lo comentaron, ¿para qué castigar a un niño por el crimen de su padre? En Deuteronomio 24:16 lo dijo Dios, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, ¿te imaginas que llegara alguien y que te volteara una bofetada? ¡Pras!
Y que tú, pues yo ni te conozco, es que tu papá me quedó a deber 10,000 pesos. ¿Qué sentirías? O sea, te sentirías humillado, dirías, pues vea, cóbrale a mi papá, ¿no? O sea, ¿yo qué? Yo acabo de llegar, hijo, buena onda, ¿no? O sea, ¿qué clase de argumento es esa? O sea, ¿por qué asesinar a un niño dentro de la matriz? ¿Por qué castigar a un niño por el crimen del papá? Como decía bien Andrés, o sea, es cierto, es realmente, y sería real, es algo injusto, es algo cruel. Y como decía Andrés, no se soluciona el pecado con más pecado, no va a añadir. Ahora, si se quiere realmente evitar, mira, no debemos de parecer insensibles al respecto, por favor, no se malinterprete esto. No estamos en este momento, hemos llegado a este punto que tenemos que hacer esta aclaración. No estamos, ¿verdad?, inconscientes. Yo no puedo imaginarme, yo no lo he vivido de cerca. Yo no puedo imaginarme lo que una mujer, una jovencita, una señorita o una mujer adulta o cualquier persona pudiera hacer, recibir tal agresión a su vida, pudiera recibir tal impacto, tal trauma a su vida. De forma cercana no he sabido de algunas otras personas, ¿verdad?, que hemos ministrado, mi esposa y yo, al respecto, y que hemos visto que es muy complicado, muy difícil, pero Dios sana los corazones. No queremos parecer insensibles ante la situación que esta muchachita o esta persona pudo percibir. Pero si ese bebé que recuerda una experiencia tan terrible, no podemos pensar otra cosa más que merezca realmente amor y misericordia. Eso es lo que tenemos nosotros que infundir, como decía Abby, ¿verdad? O sea, ese bebé no merece, no es el culpable. Ese bebé no tiene la culpa del dolor que realmente está platicando. Ahora, si el enfoque, ¿verdad? Número 4, si el enfoque o la razón es el alivio emocional, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Pues esa es la razón de peso en este sentido. Es que tenga un alivio emocional del trauma que vivió. Pero ya vimos la semana pasada que las estadísticas nos marcan que el aborto no trae un alivio emocional, sino trae una carga emocional mucho más pesada. Es decir, ya el trauma que esta persona recibió por esta agresión tan terrible procede a algo que evidentemente, las estadísticas no mienten, ¿verdad? Evidentemente va a traer una mayor carga emocional de culpa, asesinando a su propio bebé. Ahora pensemos en esto. Si ese violador fuera atrapado, ¿verdad? Aquella persona que el agresor fuera atrapado y que le dijeran, pues ahora sí, aquí está, hija, órale, mátalo, acuchíllalo, dispárale un balazo en la cabeza, mátalo. ¿Eso traería alivio emocional? No. O sea, ¿le sugeriríamos eso? Alguien podría decir, bueno, la ley no lo dice, no hay ninguna recomendación psicológica o psiquiátrica que pueda decirle a una persona violada, bueno, si lo atrapamos, ve, mátalo para que estés más tranquila. No, al contrario. Eso no produce un alivio emocional. ¿Por qué podríamos llegar a alentar a una mujer embarazada por una violación a matar a un niño inocente basándonos en alivio emocional? No es un argumento válido, no es cierto, es una mentira que ha cargado a mujeres todavía más después de una tragedia, como decía Andrés, ¿verdad? Después de un pecado recibido y la afectación de ese pecado, ahora la hacen pecar a ella más para que se le cargue más y sea creada una mayor culpa y una situación con más terrible todavía que la condición ya misma. Número 5. El dolor y la destrucción que trae una violación, así como lo podemos pensar para el bebé, que ese bebé merece amor y misericordia, es lo mismo que puede traer sanidad al corazón de una persona que ha recibido tal agresión.
Y como bien, y le damos gracias a Dios, mira, no lo tenemos planeado, pero hay un testimonio al respecto. Una persona que ha sido restaurada en su vida, que no se le cargó con lo pesado de matar a su propio bebé, pero exactamente esa persona nos necesita a nosotros. Necesita la iglesia. Necesita la demostración de gran compasión y de apoyo, que les sirvamos de todas las formas posibles. Y aquí está el primer llamado hacia nuestras vidas: a levantarnos, a seguir el ejemplo de esta familia cristiana. O sea, ¿dónde estamos como iglesia? Lo que decíamos hace algún tiempo cuando hablamos de esto. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué la gente que está en medio de esta problemática no nos está viendo como un oasis en medio de su desierto? ¿Por qué no están viendo a la iglesia cristiana como una opción para solucionar conflictos como este? ¿Por qué las muchachitas no? Porque estamos, chavos, en buena onda, estamos sentados en una iglesia creyendo que todo está bien padre, está padre congregarnos, está padrísimo venir a adorar y estar en un momento tan especial y tan rico como el que acabamos de vivir en la presencia de Dios. Claro que sí, pero ahí no acaba todo. El asunto es que tenemos que levantarnos con la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Y decirle a la gente cuál es la realidad, pero decirle a la gente cuál es la realidad no solo con nuestra predicación de labios. Tenemos que hablar de ese amor con hechos. No estamos siéndolo, esa es la realidad, y es el tiempo que despertemos, que ya nos demos cuenta que este asunto no se trata de nosotros. Nos han predicado un evangelio en el cual, ¿verdad? Tú ven al Señor y casi disfruta de Dios, y tenemos la idea casi de Dios, ¿verdad? Como un sirviente, un ujier que está dispuesto a quien está esperando a ver a qué horas, ¿verdad? Nosotros le oramos y Él va a darnos todo lo que nosotros pedimos. No, Señor, ese es el Dios y el amo del universo. Él es el supremo. Los que somos siervos somos nosotros, y no lo estamos siendo en la mayoría de los casos. Estamos tan preocupados porque todo nos salga bien a nosotros. Estamos tan ocupados en invertir para lo que queremos lograr, para nuestras metas personales, que nos hemos enrolado en el río impetuoso de este mundo. Estamos igual que todos, egoístas, egocéntricos, ególatras. Lo único que importa somos nosotros mismos, y es el tiempo de ser verdaderos discípulos de Cristo. De morir a tus 50 varos que traes ahí y decir: voy a compartir 10. Voy a compartir 10 con mi hermano. Voy a dar de mí. Oye, a lo mejor no tengo lana, pero tengo tiempo. ¿Por qué no pensar, verdad? Tal vez ahorita se me está ocurriendo, pero pensar en que podamos poner una línea 24 horas. Pero para una línea 24 horas de atención a una persona necesitamos 4 personas diarias mínimo, ¿no? Que te avientes 6 horas sentado a ver a qué hora te llama, a ver a quién llama a alguien, y contestemos y estemos dispuestos a hablarle del amor de Cristo. Pero no estamos levantados. O sea, la gente no está viendo que aquí hay misericordia y compasión. No sabe dónde recurrir. Prefieren recurrir a una clínica pestosa donde le van a, según, solucionar su problema, y muchas veces les llegan a afectar sus órganos genitales a tal grado que las hacen estériles. Les llegan a afectar su corazón de tal manera. ¿Dónde estamos? Necesitamos, la iglesia, mostrar la gracia recibida. Necesitamos empezar a hacer algo. Lo que estamos recibiendo, que no nos está costando nada, la presencia de Dios no nos la cobra el Señor. Es gracia. Y necesitamos dar de gracia. Esa misericordia recibida, ese perdón recibido. Isaías 53:4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que tenemos que ofrecerle a la gente. ¿Sabes qué? Tú estás pensando en abortar, eso va a traer una mayor carga en tu vida. Ya estás deteriorado, ya estás deteriorada, ya tienes un problema grave y esto va a traer un mayor problema. La verdadera solución está en Cristo. Una verdadera restauración y sanidad está en la obra de Cristo. Y esto no te va a solucionar nada más tu problema emocional aquí en la tierra, sino va a tener seguridad respecto a la eternidad. Como explicaba Abby, ¿verdad? Las palabras de Abby, en Jeremías 15:19, el Señor se las dijo al pueblo de Israel. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios puede hacer que esto que ha sido terrible para ti, Él lo convierta en algo precioso. Hay muchas personas que han abortado y que al día de hoy se dedican a decir, ese no es el camino. Pero muchas de mujeres que han abortado y han venido a Cristo no han entendido que realmente todos sus pecados han sido perdonados, que su condición ahora es completamente pura por la obra de Cristo Jesús. Y hasta que creamos eso, hasta que nos demos cuenta de eso, de que todo lo que viviste, fuiste un drogadicto, fuiste un alcohólico, fuiste un fornicario, fuiste tú, ¿verdad? Un estafador, fuiste tú un mujeriego, ¿sabes qué? Todo eso, ahora, todo eso que fue vil y que ahora te avergüenzas de tu pasado y que dices, yo ni quiero mencionarlo, ¿sabes qué? Si te convirtieres a mí, el Señor ha hecho la obra en tu vida, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas en Cristo Jesús. Saca ahora lo precioso de lo vil. Pero hasta que te sabes perdonado puedes hacer eso. Eso es lo hermoso del Evangelio, que la tragedia más grande el Señor la convierte en vida. A través de Cristo hay perdón total, hay sanidad profunda y restauración total. La segunda pregunta, aquí ya tenemos argumentos suficientemente buenos de cosas que podemos explicar, pero que también tenemos que empezar a hacer en nuestras vidas. ¿Es posible el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre? ¿Es posible el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre? Bueno, ustedes saben, es común que suceda que los doctores se tienen que poner ahí situaciones, yo no tengo toda la expertise médico, pero en el que dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que sacar al bebé porque si no lo hacemos puede morir la mamá también. ¿Es posible el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre? No, levanten la mano, así no los vamos a juzgar si se equivocan, por favor. En el anonimato todos somos bien chichos, ¿verdad? A ver, ¿quién dijo no? ¿Tú? ¿Por qué no? A ver, acerca del micrófono, por favor. ¿Nada más es no o sí puedes argumentar? Ok, venga. Bueno, sí estábamos, no está muy fuerte, ¿no? Estábamos como comentando aquí con Carito y yo también. También Carito dijo que no. Y le da pena hablar, pero bueno, estábamos comentando que no, porque, o sea, si es voluntad de Dios, pues van a vivir los dos, ¿no? O sea, y si no, pues no. Pero, o sea, realmente, o sea, creo que un asesinato no está para nada permitido, o sea, de ninguna manera, ¿no? Y sí, el aborto es un asesinato. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Entonces, creo que Dios tiene todo bajo su control, ¿no? La vida y la muerte, o sea, y la Biblia lo dice. Entonces, yo digo que no. Okay. Y Carito quiere agregar algo. Bueno, dice que y Carito dice también que no, porque me está apoyando. Dice. Es que, sí. Okay. No, nada más, Caro. Ok, suficiente con eso. Ok, ¿alguien más? Sí, ahora sí aquí.
aquí Alex, por favor. Gracias. Yo digo que no, que principalmente lo que hay que hacer es orar por la vida de ambas personas o de ambas vidas y pues confiar, ¿no?, en Dios, porque ya sea, bueno, más bien que se haga su voluntad en la vida de esas personitas. Entonces, pues yo digo que no, o sea, que no a su pregunta. Es que no me acuerdo. ¿Que se mueran los dos? No, yo nunca dije eso. No. O sea, bueno, que sea la voluntad de Dios, ¿no? Ok, no, bueno, sí, siempre se va a hacer. Muy bien. Adelante, sí. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofi, adelante, Sofi. Yo creo que igual, o sea, no está bien y la responsabilidad de un médico es hacer lo posible para que las personas pues puedan salvar sus vidas, ¿no? Y entonces es una irresponsabilidad de su parte pues matar a alguno o no salvar la vida de alguno de los dos. Y pues igual, ¿no? O sea, a veces no lo pensamos así, pero la realidad es que si Dios no quiere que una persona viva, pues es su voluntad y eso es lo bueno, agradable y perfecto. Entonces, en el caso que así fuera, que alguno de los dos no sobreviviera, pues aún así se tendrían que hacer lo posible para que, o sea, lo humanamente posible para que se salvaran los dos. Adelante. Ingrid. Yo opino que sí, porque, por ejemplo, el ejemplo de una mamá con cáncer, con un tipo de cáncer muy agresivo, tiene que recibir tratamiento y para nada, o sea, puede causar problemas teratogénicos en el bebé. Y eso, pues, aunque no abortes al bebé, va a salir muy dañado. Entonces, sí se tiene que como priorizar que, pues, como, sí, o sea, que tomar la decisión más adecuada, no solo como diciendo que no y ya, sino sí está la opción, pero con un argumento, bueno, sí un argumento válido, porque tampoco es justo traer un bebé con problemas teratogénicos innecesarios solo por no abortarlo. No sé, yo pienso que sí está permitido en ese caso. Ok, no, esta sí está más controversial porque ahora sí están hablando, ¿ok? Adelante. Bueno, Ahorita, sí hay tiempo, ¿verdad? Sí podemos salir a las 9 hoy, ¿no, Uri? Adelante. hay algo que se ¿Tu llama nombre cuál es? Asieli. ¿Perdón? Asieli. ¿Asieli? Sí. Asieli. Bueno, hay algo que se llama que es la presencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas por Dios, ¿no? Entonces, también la Biblia dice que Él no va a permitir nada, que Él no, o sea, no te va a dar más dolor del que tú puedas soportar. Entonces, creo que al final, en este caso, la decisión más difícil no sería para la mamá o para el bebé, sino realmente para el papá. O sea, decidir entre si se muere mi esposo o se muere mi hijo. Y creo que en un pensamiento terrenal o un pensamiento natural, creo que todos dicen, no, pues que se muere el hijo, porque al final pues es mi esposa y después puedo tener otro hijo y pues, no puedo tener otra esposa, ¿no? Igual que ella. Pero en esto de la presencia de Dios, Dios ya tiene un plan específico para la vida, ya sea de los dos, o hay veces, no sé, que alguno de los dos tiene que perder la vida. Entonces, o sea, la palabra de Dios dice que Él no nos va a dar más dolor del que podamos soportar y que aparte todo lo que está pasando en nuestras vidas va a ser para bien. O sea, si tú dices todo lo que pasa en la tierra para los hijos de Dios es para bien. Entonces creo que pase lo que pase, o sea que se muera uno, se muera el otro, se mueran ambos, creo que todo va a ser para bien, porque Dios ya lo tiene en su plan. Ok, gracias. Pasa el micrófono ahí a ella. Y le puedes dar el micrófono mientras al brother allá atrás y ahorita venimos acá. No importa, no. Es mi hija que se espere. No, es que es más rápido. Ahorita lo pasamos, es más rápido, más corto. Okay. Un pequeño preámbulo es que es muy sencillo. Bueno. Es muy sencillo decir, o es muy fácil decir, adelante. Yo digo que sí o digo que no. Pero realmente, estando en el momento, ¿quién diría que sí y quién diría que no? Ahora, dos, no está en nosotros decidir quién vive y quién muere. Eso es voluntad de Dios. Tres, el juramento hipocrático, que es el que hacen los médicos antes de salir, es salvaguardar la vida a toda costa
Sin embargo, sí es una decisión del papá, de la madre, de lo que sea, pero sobre todo de un equipo de doctores, entonces a veces incluso no reside tanto en el mismo papá. Y también hay una onda jurídica detrás de eso. Pero lo más importante es que la voluntad de Dios es la que tiene que ser cumplida. 2, ¿quién es más grande? ¿Un doctor o Dios? Porque estaríamos interfiriendo con la voluntad de Dios. Y lo mismo que dijo una chica aquí, que de él no se le escapa nada de sus manos. Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En Dios o en un doctor? Y tiene que ser su voluntad cumplida. Sí, es muy fácil decirlo. Sin embargo, creo que todos en la vida real llevándolo a cabo, que estuviéramos casados, en el caso de los hombres sería muy, muy fuerte poder decidir y realmente sería ver si decíamos si sí o si no, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre, bro? Héctor. Héctor. Ok, Héctor. Adelante. ¿Tu nombre? Lidia, Lidia. yo creo que no es decisión de nadie. O sea, si un doctor a ti te dice, ¿sabes qué? Tu bebé o tú están en peligro al momento de tenerlo, yo creo que imaginando que a lo mejor tendría un bebé, tú no piensas en ti, sino en tu bebé. Por ejemplo, no es igual el caso como con la violación o otra cosa, sino que tú solo quieres salvaguardar la vida de tu bebé. Y como decía, al final del día, pues si tú estás haciendo las cosas bien, si te estás cuidando, si estás confiando en Dios, pues por algo ese bebé llegó a tu vientre, por algo ese bebé se está desarrollando. Entonces tú tienes que confiar en que, exactamente, en que Dios va a estar siempre contigo. No es decisión del papá, no es decisión de la mamá. Es solamente amar a tu bebé y decir, bueno, si el momento de que nace pues, está enfermo, por ejemplo, pues así lo voy a amar. Y si no nace, pues fue la voluntad de Dios. Ok, gracias. A ver, pásale ahí para el que esté cerquita. Pásale allá, Alex, dales el micro y adelante. Voy. Bueno, para mí el tema aquí, y coincido un poco con lo que decía Héctor, un poco porque al final no puedes interferir con la voluntad de Dios, aunque, por ejemplo, yo con mi esposa no podría tomar una decisión de ese tipo. Definitivamente no podría decir no, el bebé o ella. Y aunque yo dijera, por ejemplo, sí, doctor, saca al bebé y que se salve la vida de ella, pudiera ser que en el proceso fallecieran los dos. ¿Por qué? Porque al final la voluntad de Dios se cumple, decida lo que yo decida. No tengo el poder o la capacidad de interferir en la voluntad de Dios. Y yo tengo un caso muy cercano, mi hermana Abigail, cuando estaba en el vientre de mamá, fue un embarazo de alto riesgo, le llaman. Todo el embarazo estuvo con amenaza de muerte y llegó el punto en que el médico le dijo a mamá, ¿sabes qué? Te tengo que intervenir hoy, el producto se va a perder y tan, ¿no? Y al final, pues mi hermana hoy tiene 25 años de edad, mañana se casa y la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Así. Adelante, adelante de atrás. Es muy difícil estar ahí. La verdad es muy difícil porque pues yo lo viví y aquí está mi esposa. Era el bebé o ella. Y los planes de Dios son perfectos, perfectísimos, la verdad. En el momento que el doctor se acerca a mí y me dice, ¿es ella o el bebé? Yo decido ella, pero yo le digo al doctor, lo que sea la voluntad de Dios, ¿no? Nace el bebé, pero a los 3 meses fallece. Entonces, el bebé que tuve en mis brazos, vino a este mundo con un plan, que fue reforzar mi matrimonio. Y gracias a Dios, porque mi bebé no iba a ver, no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a hacer muchas cosas. ¿Para qué yo quería una pequeñita sufriendo toda su vida con actividades de estas? Yo sé que a lo mejor es cruel lo que digo, ¿no? Pero cuando estás ahí es difícil, ¿no? Es difícil porque a veces no estás preparado para eso. Pero cuando estás bien firme
que tienes a Dios en tu corazón y que Dios está contigo. Falleció mi bebé, sí le lloré, pero la verdad me levanté con Dios. Y de verdad me levantó Dios. Gracias, brother. Gracias. Adelante. Pues es que yo creo que la pregunta está un poquito, ya las respuestas un poco desviadas, porque la pregunta es si se puede abortar. Y abortar literalmente es quitarle la vida. O sea, no es como que esté en riesgo. O sea, no es la decisión de salvar a uno o a otro. Yo creo que ahí la situación es distinta. Porque abortar es literalmente quitarle la vida. O sea, no es como que esta persona ya está muriendo y yo simplemente lo dejo morir. Porque finalmente eso tampoco es un pecado, ¿no? O sea, cuando una persona ya está en el lecho de muerte y tú no haces nada para impedir que muera, finalmente estás dejando que la voluntad de Dios se haga también. Y yo creo que eso pasa cuando está como en este caso la decisión de salvar a una o a otra. O sea, cuando tú dices, ¿a quién salvo? ¿A la madre o al bebé? Yo creo que ahí sí sería válido y no creo que sería pecaminoso decir salvar a la madre y no al bebé, porque no estás matando al bebé, sino simplemente estás dejando que muera, porque esa fue la voluntad de Dios, que el bebé muriera, ¿no? Y si no muere y se salva, sería por la gracia de Dios, ¿no? Y igual que cualquier bebé que nace. Entonces yo creo que esa es una situación distinta, o sea, no es lo mismo abortar que salvar a una o a otra. Yo creo que en el caso de abortar, eso sí es un pecado, porque como ya lo habían dicho, abortar es asesinar y asesinar es un pecado, sea como sea. O sea, si ese bebé es de alto riesgo y dices, ese bebé probablemente vaya a hacer que la mamá muera, pero no está pasando en este momento y no se trata de salvar a uno o a otros, entonces lo matamos para que no corra ese riesgo la mamá y la mamá nunca muera, eso es un pecado. Pero yo creo que en el momento en que es elegir entre una vida u otra, porque ya está pasando que están muriendo, yo creo también mi perspectiva personal sería a la madre, porque yo creo que cuando un bebé muere, se va al cielo inmediatamente y es un ser que Dios creó para que muriera bebé porque lo quería en el cielo y cumplir un propósito como fue en este caso en la tierra, pero ese bebé ya está en el cielo y fue la manera en que Dios lo salvó. Entonces creo que ese sería como mi argumento bíblico para decir que dejaran morir al bebé, que el bebé sería salvo y la madre tal vez no. Ok. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Allá atrás, sí. ¿Le pasa el micrófono aquí a mi brother? No sé, al final siento que hay preguntas con zonas grises y creo que esta es una de esas. Para mí la respuesta es sí, no, ambas son correctas. Porque al final, sí, como ya todos dijeron, no escapa nada de la voluntad de Dios. Él decide quién vive y quién muere, pero al final es una pregunta con zona gris. Porque si tú tomas una decisión o tomas la otra, cuando estés delante de Dios, ¿cuál sería como la situación? Dios al final del día sabe que si tú te encontraras en esa situación, pues la situación es verdaderamente como incómoda tomar una decisión de sí o no. Entonces para mí ambas respuestas son correctas, porque al final del día sí. Pongo otra pregunta que es como polémica. ¿Dónde van los niños cuando mueren? Entonces, para mí ambas son verdad. Y luego te traigo el disco de la predicación del domingo, ahí la respondemos, con mucho gusto. Bueno, sí están en la presencia, Dios Cristo lo dijo, ¿no? De los niños es el reino de los cielos. Muy rápido. Acá también se le trae ese micrófono, adelante por favor. Ya, ok. Yo creo que el punto aquí es como hizo el rey David, cuando tiene ese pecado de adulterio. El Señor le dijo, tu bebé no va a sobrevivir. ¿Y qué hizo el rey David? Oró. Ese es el punto, sea sí o no, lo primero que tendríamos que hacer es orar. Y el Señor nos va a decir, sí va a vivir, confía en mí. No confíes en el hombre, no pongas tu esperanza en lo que dicen los doctores, como el caso de la hermana de Gons. O sea, los doctores le dijeron, no va a vivir. Y estamos a punto de celebrar sus 25 años. Entonces como dijo también Beca, o sea, no es aborto porque no lo estás matando tú voluntariamente, sino el Señor, o tal vez los doctores te dicen, no va a vivir. Pero ¿qué te va a decir el Señor? Si el Señor te dice, va a vivir, vivirá. Y si no, también se va a la presencia del Señor. Entonces no creo que sea una pregunta de
matar una vida por otra, no, es el Señor va a decidir si los dos viven, si los dos mueren o si solo uno de los dos. Al final es decisión de Él. Ok, ¿alguien más? ¿Querías comentar algo? Acá hay… Ya, bro, ya hablaste, ya. No. Escribe tu pregunta. No, no es cierto. Acá, por favor, y ahorita hacemos la réplica de Héctor, ¿verdad? Adelante, Bueno, por favor. Yo quiero dar como la opinión clínica realmente y la cristiana y conjuntarlas. ¿Eres doctora? Sí. Ah, gracias. Solo que estaba escuchando sus puntos de vista. Pues primeramente, sí, los médicos nos enfrentamos a cosas muy complicadas y difíciles porque vamos en el acompañamiento con cada uno de nuestros pacientes y yo creo que el poder conocer a Cristo nos da una ventaja muy grande para poder darles nuevas noticias a nuestros pacientes. Algo que pues sí como que quisiera dejarles claro es que nosotros no decidimos y cuando conocemos a Dios nos queda todavía, nos da más luz en que pues hay cosas que realmente se escapan de nosotros, ¿no? Y que finalmente Dios es quien da la última palabra a pesar de que nos esforcemos, pero siempre es con la finalidad de hacer un bien y preservar las vidas. Nosotros no decidimos quién se va o quién se queda, ¿no? Al final es Dios. Y hay veces en que pues sí, cuando hay mamá y bebé, pues socialmente se nos ha inculcado que se tiene que preservar la vida productiva, pero a veces Dios nos sorprende y nos deja a los dos, o nos deja uno, o nos deja otro, pero finalmente es bajo la voluntad de Él. Y pues lo que yo les puedo compartir es que pues Dios siempre lo tiene todo bajo control y pues que, no sé, siempre tiene un plan. Déjame hacerte una pregunta. Hay situaciones, nada más para poner en claro ahorita y aterrizar un poco las respuestas. Hay situaciones médicas en las cuales le cortas aquí y vive uno y el otro no, o le cortas acá y vive uno y el otro no. ¿Sí me explicó? O sea, sí, hay situaciones médicas que no hay otra opción. Es complicado porque casi siempre se utiliza el equipo multidisciplinario. O sea, cuando hay un caso difícil que involucre mamá y bebé, pues se le llama a un equipo formado por varios especialistas y se trata de preservar la vida de los dos. Pero si finalmente mamá es la que corre muchísimo más peligro, pues siempre se informa antes de que puede que se pierda la vida del bebé antes de que la de la mamá, pues siempre como que poniendo en prioridad, porque finalmente, por ejemplo, en lo jurídico… Pero sí hay situaciones que se tiene que tomar una decisión al respecto, o sea que no hay de otra, pues. Que no hay de otra, sí, situaciones médicas. Porque jurídicamente lo más penado es la muerte materna. Ok, pero bueno, digamos, hablando médicamente, sí. Hay, en donde ya no tienes otra opción, hay que tomar una decisión en este momento y solo eso queda por establecer. Pues realmente sí, eso es lo que pasa. Ok, gracias. Adelante. Sí, Héctor. ¿Ya no? Ok. Aquí al brother y tenemos con mi hermana. Sí, adelante. Bueno, yo digo que no, porque gracias a Dios le ha dado los conocimientos, la sabiduría y ha permitido que la tecnología en este siglo avance en pasos agigantados para darle esa sabiduría y esos equipos a los médicos para poder preservar ambas vidas. Ya hay realmente demasiados casos en que sí pueden ser cirugías muy complicadas, pero se expone el caso, se ven las posibilidades en porcentajes, quién vive, quién muere, pero realmente ya en un quirófano
es cuando se enfrentan realmente a quién vive y quién muere. Entonces, ya el número de dar como una opción el que se aborte para salvar la vida de uno y de otro ya es mínima. Gracias a Dios por la sabiduría que les da a los médicos. Entonces, yo digo que no. Ok, aquí, adelante. Ya está funcionando. Y terminamos con mi brother. allá. Yo tengo dos preguntas básicas. Una fue de un caso que escuché que se hizo como muy viral entre las proabortistas, entre las mujeres proabortistas, que fue el caso de una niña de 12 años que quedó embarazada por su abuelito la violó. Esta niña quedó embarazada y esta niña era súper inocente, ella no sabía ni de dónde venían los bebés. Entonces, ahí había un debate porque es ilegal abortar, entonces querían ver la posibilidad de que hicieran el procedimiento de aborto en esta niña. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿qué pasa con los casos de abortos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando no quieres abortar, pero naturalmente abortaste. Abortos espontáneos, por así decirlo, que se supone que la ley está también en contra de ellas y que también pueden meterlas a la cárcel por un aborto así. ¿Qué sucede en este tipo de casos? Ok, ahorita lo contestamos, cerramos esto y hablamos de las preguntas. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero decir que creo que todo se salió de contexto porque se supone que estamos en contracultura. Entonces, pues todos aquí estamos en contexto de lo que podríamos decirle a una persona que es hermana, ¿no? Pero ¿cómo le haces saber a la persona que no conoce a Cristo que es su voluntad, que el aborto está mal? O sea, yo la verdad no sabría cómo platicarle a una persona que no conoce a Cristo que todo está bajo el control de Dios, ¿no? Entonces, sí están muy padres los testimonios, o sea, lo que todos comentamos, pero porque todos aquí ya sabemos, ¿no? Pero se supone que el tema es contracultura y se supone que tenemos que nosotros mandar el mensaje, ¿no? Nada más. Ok, bueno, si tú te fijas los 6 argumentos que dimos ahorita en relación al caso más sonado, como mencionaba Jocelyn, el caso más mencionado en relación a la violación o incesto, que implica prácticamente lo mismo, si esos son argumentos para poder abortar, y los argumentos que están en relación a lo que contradice el engaño de sus argumentos pro aborto, son fundamentalmente, aunque mencionamos cuestiones bíblicas, son fundamentalmente lo que corresponde a la realidad. O sea, vimos que el primer argumento es el que es un ser humano, el segundo es que nunca se pensaría en matar si ya estuviera vivo, ¿no? Si ya estuviera fuera del vientre, perdón, sigue vivo adentro, si estuviera fuera del vientre, si ya lo tuviéramos ahí. El dilema moral, ¿verdad?, de por qué un bebé tiene que pagar por el crimen de su padre, ¿no? O sea, no es algo justo. Entonces, si te das cuenta, estos 3 y los otros 3 que vimos son argumentos que traen a reflexión de lo que corresponde a la realidad. O sea, de pedirle a alguien que sufrió algo terrible y que lo resuelva con algo terrible, no es nada más con la comprensión de pecados, sino el impacto que tiene en su vida. Digo, no sé si viniste hace 8 días, tuvimos, bueno, hace 8 días dimos unas estadísticas realistas del impacto del aborto. Entonces, si ya tenemos esa comprobación, ya la carga de una violación, meterle una carga mayor de un aborto, no es algo que realmente traiga sanidad. Entonces, si te das cuenta, los argumentos son en función de eso. Yo creo que esos argumentos, precisamente lo que tú expones es contracultura, aunque estoy de acuerdo que la pregunta ya se salió de contexto. Sí, ya salimos un poquito, ahorita queremos aterrizar un poco. ¿A qué hora tenemos que terminar, brother? ¿Ya tenemos que terminar? ¿En 5 minutos? Ok, entonces me voy rápido. ¿O lo dejamos para la otra semana? Por el mismo canal. Ok, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar rápidamente. Mira, la pregunta está truqueada, es la neta, ¿no? O sea, está truqueada, porque es posible el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre, y por eso se abrió tanto, ¿no?, el dilema, la expresión. ¿A qué le llamamos riesgo? ¿O que hasta qué punto es un riesgo, ¿no?
Entonces, cuando está en solo riesgo, que te digan, oye, está en riesgo tu vida, por supuesto, ¿verdad? Que como bien lo dijeron ustedes, hay que buscar hasta lo máximo. Alguien mencionó inclusive el juramento que hacen los doctores. Tiene razón, ese es el objetivo. Y ese es exactamente ese juramento, esa posición de los doctores es lo que hace tan contradictorio el aborto en sí mismo. Digo, es un paréntesis nada más. ¿Por qué? Porque el doctor, el mismo doctor que se le ha dicho que tiene que buscar, procurar con todo su esfuerzo y todo su conocimiento la vida, es el mismo que le dan la autorización para matar, ¿verdad? Entonces donde ya entra una contradicción terrible. Pero bueno, claro que sí, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que tener entendido lo que ustedes mencionaron y que podemos englobar como la soberanía de Dios. Dios es el que dice, Isaías 46:10 dice que todo lo que Él quiere, eso hace. Todo lo que sucede, eso va a acontecer, ¿verdad? Lo que mencionaba Tito hace un momento, tenemos la claridad bíblica de que esos bebés que mueren desde que son concebidos, están en el vientre, o mueren como bebés, o mueren siendo niños, la Biblia enseña, no voy a argumentar ahorita eso, con mucho gusto, si me necesitan argumentos bíblicos, con mucho gusto mandan correo, se los mando, porque no tenemos tiempo ahorita, no es el tema, pero la Biblia enseña claramente que esos bebés están en la presencia de Dios. Mi brother, ¿se me olvidó tu nombre? Joel, ¿verdad? Mencionaba uno de los ejemplos. ¿Qué dice David ahí en 2 Samuel? ¿Qué dice? ¿Verdad? Cuando muere el bebé y todo el mundo se sorprende que ahora ya deja de ayunar y dice, no, pues es que ya ahorita ya no tiene, yo oraba a Dios para ver si Él me lo dejaba, pero si no, ahora yo voy a Él y Él ya no vuelve a mí. O sea, Él sabía dónde estaba, ya sabía que iba a estar en la presencia de Dios. Entonces hay muchos argumentos bíblicos al respecto, tenemos esa seguridad y no es el caso de propiamente, ¿verdad? Tenemos que tener esa claridad. Entonces, pero vamos a cerrar la pregunta. No es una cuestión de riesgo solamente en el que podamos estar pensando que tal vez algo pueda pasar. No, están en un momento decisivo en el que vive uno de los dos. Por eso mi pregunta aquí a nuestra hermana doctora, ¿no? Hay situaciones de ese tipo y aunque bien lo comentas, están cada vez más reducidas, la ciencia lo tiene, pero sí hay condiciones, hay momentos en el que hay que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Aquí ya solamente esto. Esto es un pecado, está mal visto, ¿verdad? Esto es algo que Dios llama pecado como tal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo analizamos a la luz de la Biblia? Ya vimos, solamente quiero hacer otro paréntesis, ya vimos también la semana pasada que la salud o el bienestar del hijo, es decir, porque mi hijo vaya a tener un conflicto de salud o porque mi hijo vaya a estar bien o mal, desde luego no es una razón para abortar, porque no somos Dios. También una hermana de la semana me comentaba eso, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? Me decían que iba a tener hidrocefalia, iba a tener problemas, y para no hacerles el cuento largo, el día de hoy él está sirviendo en seguridad en la iglesia de Cuapa, ¿verdad? Tiene algunos problemas, pero es un siervo de Dios, es una bendición verlo servir. Tenemos un baterista en la iglesia del sur, ¿verdad? Que tiene autismo y que es una impresionante bendición. Yo cuando llego así medio tronadón así a la iglesia y ay Señor, cargadón, mira, volteo a verlo a Ram y me hace el día. Verlo como adora a Dios. Es un niño con capacidades impresionantes musicales que verlo ahí me recuerda que nuestra vida está dedicada para eso, para adorar. O sea, es una bendición. Entonces ya vimos que no es, y mira qué impresionante, por eso lo que decía mi brother, estamos a contracultura, porque el 92% de las mujeres en Estados Unidos que saben que sus hijos van a nacer con síndrome de Down están abortando al día de hoy allá en Estados Unidos. Entonces, una sociedad que idolatra la comodidad ha establecido estos patrones perversos. Entonces, no es la razón, no debe ser la razón que yo digo, mi comodidad, yo quiero estar bien, yo estoy seguro que una mamá daría su vida por el bebé, pero hay momentos en los que, lo que decía, o sea, no hay otra opción, o vive uno o muere otro. En esa condición, y vamos a Éxodo 1:15 rápidamente, ¿qué respuesta podemos dar? ¿Sí? Jocelyn, ahorita... si nos da tiempo, si no en otra ocasión con mucho gusto, pero bueno, creo que engloba un poquito la respuesta, los puntos que vimos antes, pero ahorita lo aclaramos. Éxodo 1:15. Vemos que Israel crece, Israel es salvado a través de José, que es puesto en Egipto en un lugar de poder, es llevado Jacob con su familia a la tierra de
Egipto, están ahí, crecen y entonces los egipcios tienen miedo de que los vayan a volver sus enemigos y los vayan a ellos ahora a conquistar. Y entonces toma la decisión el rey de Egipto, el faraón. Éxodo 1:15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ellas dijeron verdad o mentira. Mentira. Ellas mintieron. ¿Esto fue agradable a Dios o fue desagradable a Dios? Fíjate lo que dice el versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué dice uno de los mandamientos? No darás falso testimonio. Y estas dieron falso testimonio y Dios las premia. Entonces hay que ser unos mentirosos. No. Hay un término que quiero enseñarles, que nos enseña filosóficamente hablando, que nos hemos determinado, ¿verdad?, a través de este tipo de enseñanzas de la Biblia. Absolutismo graduado. Ájale. Suena muy redundante. Absolutismo graduado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos confunden estos tipos de conflictos? ¿Por qué empezamos a tener opiniones al respecto y decir, no, yo creo esto, yo pienso aquello? Porque estamos en medio de una sociedad relativista, o vamos a llamarle subjetivista. Una filosofía que nos dicen, ¿cuál es tu verdad? Para ti eso está bien. Donde los valores son relativos. Es que para mí esto está bien, para ti no, bueno, pues nos respetamos. Tú respetas mi opinión, yo respeto la tuya. Pero no puede ser el blanco negro ni el negro blanco. Fíjate hasta dónde nos ha llevado que estamos siendo impuestos ahora por una ideología de género, en el cual dice, yo quiero ser vaca, respétame como vaca. Yo me veo como vaca, yo quiero ser vaca, yo me defino como vaca. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado este subjetivismo? Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Esto dentro del cristianismo se le ha llevado a llamar ética situacional. Es que depende de cuáles sean las circunstancias, pero mira, el amor lo resuelve todo. Siente amor, percibe, hazlo por amor, y entonces eso que era malo seguro se va a convertir en bueno. No, Señor. Para Dios el asesinato siempre ha sido un pecado. Para Dios la mentira siempre ha sido un pecado. ¿Cuál es la diferencia entre relativismo? Es que el relativismo no tiene verdades absolutas, no determina algo como malo ni algo como bueno, sino depende la circunstancia. Y Dios no dice las cosas así. ¿Cuál es la diferencia? El absolutismo graduado significa que la fuente de verdad es Dios. Y el máximo valor de la verdad está en la Biblia. El relativismo, ¿dónde está, verdad? La fuente en el hombre. ¿Y en dónde está, verdad? Ese valor que se le da en la opinión. Y la ética situacional en el amor. Yo por amor ya hago algo. Y al final de cuentas termina no siendo cuando menos el amor bíblico. Déjenme decirles lo que el pastor Miguel Núñez, en un libro que les recomiendo mucho, que se llama Integridad y Sabiduría, Vivir con Integridad y Sabiduría, en la página 132, expone este dilema y nos explica. Cuando una persona miente para salvar una vida, no estamos hablando de que hizo una excepción en ese caso en particular
para considerar la mentira como buena, lo que hace el relativismo. Lo que sí hubo fue una exoneración, es decir, la mentira que se dijo para salvar una vida sigue siendo mentira, pues no se encuentra arraigada en el carácter veraz de Dios. Pero como Él es soberano, puede exonerar a la persona que tomó una decisión en favor de un absoluto mayor por encima de uno menor. Se trata entonces de una exoneración de la culpa, no de una excepción a la regla. ¿Sí entendemos la diferencia? La diferencia está entre que Dios en su soberanía exonera, pero no hace excepción de lo que Él ha establecido. Él no dice, ahorita sí es bueno, ahorita no. Solo en condiciones de decisión se busca un bien superior a la norma. Y poniendo las cosas en claro en relación a este caso, tenemos que saber, y nosotros, mi esposa y yo, somos un testimonio de esto, que cuando un bebé en el vientre muere por causas ajenas a nosotros, eso, aunque tú sepas dónde está y estemos seguros, ¿verdad?, que está en la presencia de Dios, y estamos seguros porque la Biblia así lo enseña, que los niños son del Señor, y como ya lo vimos en el ejemplo que ponía Joel, eso no quita el dolor, eso no quita el deterioro que eso provoca. Pero cuando está establecido en las verdades de Dios, nos da consuelo y esperanza en esas promesas. Cuando nosotros siendo escogidos por Dios, somos receptores permanentes de esa misericordia divina. ¿De qué manera? En que Él nos ha dicho que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, solo en condiciones de decisión como la que estas mujeres tomaron, ¿qué hicieron? Tomaron el bien mayor. Se busca un bien superior a la norma establecida. Y entonces Dios, ¿verdad?, ve que estas mujeres al final del día, que a lo mejor ni eran propiamente del pueblo de Dios, pero ellas tomaron en consideración y dieron, ¿verdad? Dijeron, oh, pues vamos a tener que mentir ante el rey, pero vamos a obedecer a Dios temiéndole, que a Él no le agrada a la vida. En este caso es lo mismo. Ciertamente, como ustedes bien comentaron, no vamos a poder juzgar a una persona cuando toma una decisión al respecto. No podemos decir si ella, sabes que es algo personal con Dios, ciertamente, pero tenemos respuestas ante eso. Eso es lo importante. Que llegan a venirnos, ¿verdad? Vienen a veces y nos ponen este tipo de situaciones y nosotros no tenemos que decir, a ver, espérame, claro que sí. Tenemos que responder. Tenemos un Dios soberano que tiene el control de la vida, Él la da, la quita y Él va a decidir quién, ¿verdad? Aunque nosotros, ¿verdad?, hagamos lo que hagamos, Él va a determinar, como en el caso que nos acaba de comentar, ¿verdad?, que de Abby, que ella, pues los doctores decían una cosa y Dios dijo otra. Claro que sí, vivimos de eso, tenemos fe en eso. Y si en algún momento alguien toma la decisión, ¿verdad?, de una situación así, entonces habrá delante de Dios, esa persona tendrá, ¿verdad?, por supuesto, esta consideración de parte de Dios. No podemos nosotros juzgarlo de otra manera, pero lo importante es, tenemos respuesta a eso. La Biblia nos da claridad al respecto. No es algo, como bien comentaban, que se está provocando, no es la intención de asesinar por mi comodidad. No hay otra cosa que hacer, pero Dios tiene consideración de las cosas. Y si nosotros estamos en esa seguridad de que esos bebitos que han muerto en el vientre de la mamá por unas causas ajenas que están fuera de nuestro control, estamos seguros que están en la presencia de Dios. Y quiero terminar leyéndoles Isaías 61. Les voy a pedir que cierren sus ojos, si alguien me puede ayudar ahí, aquí en la alabanza del piano. Mira, muchas mujeres que tal vez han vivido con culpa, escucha lo que el Señor tiene para decirte. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En la obra de Cristo hay perdón. Dios quiere usar nuestras tragedias para que en la libertad que Él nos dé, ese quebrantamiento terrible que pudiste vivir, tal vez en un abuso, tal vez de personas que confiabas, Dios trae sanidad. Entrégale eso a Dios, ya no eres culpable. Si te considerabas culpable, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esas tragedias Dios las usa de diferentes maneras para evitar que otros puedan pasar por lo terrible que tú pudiste pasar. Tu testimonio Dios lo quiere levantar para que personas que están dudando de tomar una decisión que les afecte más en su vida, podamos llegar y le puedas decir tú claramente que ese no es el camino. Es el tiempo que nosotros extendamos nuestros brazos para llevar esta verdad de Dios para aquellos que están presos en la culpabilidad, en el dolor. Sepan que en la obra de Cristo se abrió esa cárcel, se apertura esa puerta de la cárcel para declarar esa libertad. Tu bebé está en la presencia de Dios y algún día lo vamos a conocer. Dios, gracias por la sanidad que estás trayendo en este lugar. Los que de alguna manera hemos participado en un aborto, en un asesinato, decidiendo quitarle la vida a ese bebé, yendo activamente a que, Señor, alguien lo matara. Algunos que avalamos eso, algunos que justificamos en la mente de alguien para que lo hiciera, y muchos, por no decir todos los que estamos aquí, en nuestra pasividad, en estar tan quietos. En tener un tesoro precioso, un camino de salvación, para platicárselos a alguien más. En la pasividad, Dios, de que estén hablando de tantas tonterías en el mundo y nosotros callados por miedo, por un deseo de aceptación. Perdónanos y despiértanos. Trae consolación al corazón. Cualquier situación que hayamos vivido, Dios, tu Espíritu Santo derrame una unción en sus vidas, como aquel que está herido y era pasado ese aceite, era sobada esa herida con aceite que traía sanidad, limpieza, purificación. Así trae el día de hoy esta convicción de que la obra de Cristo Jesús es suficiente. Eres el creador, el diseñador, el legislador y el juez. Pero determinaste para los que creemos en Cristo que ese juicio cayera sobre Él. Siendo deudores, incapaces de pagar ninguna deuda, Cristo fue a la cruz a pagar todo, aún lo que nosotros consideramos más terrible. Gracias, Dios. Levanta, Señor, esa voz como Juan el Bautista, esa voz que se levanta en el desierto,
La gente allá afuera está desesperada por agua. Ayúdanos, Señor, a llevarlos a ese manantial donde tú nos has hecho vivir, beber. Ayúdanos, Dios. Levántanos, Dios. Rompe ya esa pasividad. Todos los yugos de culpa, de miedo, en el nombre de Jesús sean rotos. Y que ahora, Señor, nosotros llevemos esa gloria, una gloria tuya en lugar de ceniza, un óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria tuya. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos y te agradecemos, Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.